Buenas, esta es una introducción a JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación para la web que nos permite trabajar tanto la parte de frontend como la parte del backend. También nos permite desarrollar videojuegos en 2D y también desarrollar aplicaciones de escritorio. Entonces, en ese sentido, JavaScript es un lenguaje bastante versátil. Y bueno, vamos a ver una introducción a lo que es trabajar con configurar nuestro entorno para trabajar con JavaScript, eh, asignar algunas variables e imprimirlas en consola, ¿no? La manera más directa de, digamos, trabajar con JavaScript es haciendo segundo clic, inspeccionar e ir a la opción que nos dice consola. En consola podemos, digamos, asignar cualquier valor. Digamos, vamos a asignar un LED A 20, que sería como estaremos describiendo nuestra variable en JavaScript. Entonces, por ejemplo, lo guardamos y llamamos a y nos imprime, ¿no? Pero ¿qué pasa trabajando con esta forma? Esta forma es bastante práctica cuando se quiere imprimir datos de nuestro programa, ¿no? Pero si quisiéramos desarrollar un programa mucho más extenso sería un poquito poco práctico, ¿no? Entonces, para esto vamos a pasar a nuestro editor de texto y tenemos nuestro HTML en donde vamos a incrustar nuestro script que tenemos en la carpeta JS y se llama 01. Entonces vamos a usar la etiqueta de script y vamos a definir la carpeta que es 01. Listo. Ahora sí podemos comenzar a trabajar con nuestra JavaScript. Vamos a definir la misma variable. Vamos a decirle hola mundo en este caso. Y vamos a ver en consola. Vemos que no nos imprime nada porque no estamos, digamos, mostrando esta variable, ¿no? Para mostrarlo en consola necesitamos usar la función console.log y dentro de la función va a ir la variable que queremos imprimir, ¿no? En este caso va a ser A y vemos que ya nos imprime, ¿no? Ahora, las variables en JavaScript, o mejor dicho, definir nuestras variables, si nos fijamos, no estamos definiendo el tipo de dato que es, porque a diferencia de otros lenguajes de programación, como puede ser C++, que tienes que definir el tipo de dato int, si es entero o cualquier otro tipo de dato, en JavaScript basta con que tú asignes la variable let. Let es una variable que puede cambiar, es decir, si yo quisiera cambiar el mensaje de mi variable, por ejemplo, decir saludar, ¿no? Vemos y se ha reasignado el valor, ¿no? Esto tiene pros y contras en el sentido de que si más adelante se cambia ese valor y no tiene que ir asignado de la forma que tiene que ir, entonces podría generar un error. Para eso también tenemos nuestra variable cons, llamada constante, que si lo imprimimos, nos imprime el mismo valor, pero si queremos asignar otro valor, por ejemplo, saludar, como ya habíamos hecho anteriormente, nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque es una constante, es decir, este valor que se le asigna ya no se le puede cambiar. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Por ejemplo, tenemos también los números. Si imprimimos 12, nos va a imprimir 12. Si imprimimos true, que sería un booleano, nos va a imprimir true. ¿Y cómo sabemos qué tipo de dato puede ser? Pues podemos agregar una variable reservada que se llama typeOf, que nos va a imprimir qué tipo de dato es. Entonces, por ejemplo, si vemos que en consola nos imprime que es un booleano. Si volvemos a escribir, por ejemplo, un mensaje, que sería un string, recién nos mostraría que es un tipo de dato string. Entonces, de esta manera podemos imprimir nuestras